ya hablamos de lo que pasa en el mundo, hablemos de lo que pasa en Colombia. ¿Se acuerda, Lucas, de la frase del presidente Gustavo Petro hablando de María Magdalena haciendo el amor con Jesús, o Jesús que sí hizo el amor con María Magdalena? Sí, que aquí leímos una carta, Silvia, en comunicado, que sin mencionar directamente al presidente Gustavo Petro, estaba muy indignada la Iglesia enviaba Católica a la conferencia episcopal diciendo que había que respetar a los íconos sagrados de la Iglesia, que el nombre de Jesús era santo y que por favor pues hubiera respeto desde las autoridades y demás instituciones del Estado. Pues a pesar de la indignación nacional, la noticia, señores, es que el presidente Gustavo Petro no va a tener que retractarse de esa frase que dijo en el evento del hospital. Qué harto nos ha dado por hablar, sí señora, el San Juan de Dios. San Juan de Dios, en donde estaba el alcalde. Más que ese día el Carlos presidente Fernando Gustavo Galán. Petro habló 3 horas, duró el discurso. De lo divino y lo humano. Sí. Pero hablando de lo divino, no solamente se refiere a Jesús, sino también a María Magdalena. Valentina, ¿por qué no se va a tener que retractar el presidente Gustavo Petro a pesar de la indignación que esto causó en muchos sectores? De la molestia que causó en diferentes sectores, no solo la Iglesia Católica, sino también varios ciudadanos que interpusieron múltiples tutelas pidiendo una retractación y en especial una disculpa pública, que también fueron un discurso, esa disculpa por parte del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, se acaba de confirmar que no va a tener que responder al menos a ese requerimiento, esto por cuenta de la respuesta que se le está dando a quienes presentaron como tal la demanda, la tutela. Ellos alegaban que se le estaban vulnerando, por ejemplo, sus derechos a la libertad religiosa, a la libertad de conciencia, a la libertad de culto e incluso a la dignidad humana, asegurando que había trivializado la figura de Jesús, lo que representa, por ejemplo, para la Iglesia cristiana o para la Iglesia católica, la imagen de Jesús, y por eso el presidente debía pedir disculpas públicas. Y sin embargo, lo que está diciendo un juez en este caso de Medellín, que recogió todas las tutelas y que terminó respondiendo, es que por ahora no se evidencia una vulneración de los derechos fundamentales, que el discurso del presidente Gustavo Petro fue una opinión personal y si bien fue expresada en un discurso público, esto no se configura como una orden política, como un acto administrativo, es decir, no se configura como una instrucción que haya dado desde su rol de presidente. Y si bien señala que pudo haber molestia, que pudo haber incomodidad entre las personas que, por ejemplo, son de la religión católica o que presentaron estas demandas, pues esto no se configura automáticamente como una violación constitucional de esos derechos fundamentales. Es lo que le dice entonces el juez a la gente que demandó y a la gente que también estaba molesta. Entonces molesta. No, exactamente, no tiene que haber una ofrecer disculpas pública, ni retractarse, ni absolutamente nada. Sí, porque esto, digamos, no configura como tal un hecho que haya violado los derechos constitucionales, los derechos fundamentales. Fue una opinión personal del presidente Gustavo Petro. 9:57, Valentina, gracias. En otras noticias, las inundaciones en Córdoba no solo dejaron casas bajo el agua, sino miles de familias sin sustento. En Lorica, cerca de 4.000 hogares campesinos lo perdieron todo, mientras en Montería los afectados comienzan a regresar a viviendas anegadas, enfrentando malos olores, calor extremo y largas filas en busca de ayuda. Jessica Gutiérrez. Cerca de 4.000 familias se encuentran damnificadas en el municipio de Lorica, Córdoba, tras las fuertes inundaciones que arrasaron con cultivos y animales de granja, principal sustento de cientos de familias campesinas. Desde la vereda El Espinal, los habitantes relatan que lo perdieron todo. Siembras de plátano y yuca, además de cerdos y gallinas que representaban su fuente de ingresos. Claro, la cosecha y todo eso quedó debajo del agua. ¿Y ustedes qué cosecharon? Plátano, yuca y eso, papaya. ¿Y todo perdido? Todo perdido. Emergencia se nos llegó de pronto porque no era el tiempo adecuado todavía para el invierno. Nos tomó de sorpresa y directamente hemos perdido tanto animales, cosecha, y el agua nos llegó directo alrededor de la casa. Por poco se nos entra ya para adentro. Hasta esta zona llegó el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, quien entregó kits de aseo y alimentos para poder apoyar a estas familias durante los próximos días. Esto mientras se evalúan las pérdidas y las necesidades más urgentes. Esto es asistencia humanitaria de emergencia que llega de nuestro centro de acopio temporal que tenemos en Montería. Consta de un kit de asistencia
un kit de aseo, un kit de cocina y también un kit alimentario. Entre tanto, en Montería, 13 barrios continúan afectados por las lluvias. Aunque el nivel del agua ha comenzado a bajar, las familias ingresan a sus viviendas con el agua aún hasta las pantorrillas para revisar qué pertenencias se pueden recuperar. El estancamiento del agua ha generado malos olores, proliferación de mosquitos y acumulación de basura. 9:59 p.m. Jessica, gracias, enviada especial de Blue Radio allí a la zona, pero no solamente esa Córdoba, 71,000 familias afectadas por esta temporada de lluvias en varios departamentos del país. Hacemos un recorrido a esta hora en Recap Blue. Aunque en Medellín han disminuido notoriamente las lluvias, el agua que cayó sobre la ciudad recientemente sigue generando emergencias, como en el barrio Las Estancias, en donde un movimiento en masa afectó a 15 familias y generó el cierre temporal de la vía que pasa por esta zona de la capital de Antioquia. Las autoridades locales indicaron que la visita de los expertos permitió identificar algunos riesgos y por ello se recomendó la evacuación temporal de 18 viviendas. Además, tras labores intensas en el lugar, se pudo habilitar el paso vehicular luego de limpiar el material acumulado. Por ahora, la alcaldía mantiene activas las alternativas de alojamiento temporal, acompañamiento de traslado y bodegaje de enseres para 42 personas y 40 animales afectados. La situación más crítica se presentó en el municipio de Sabana de Torres, donde el desbordamiento del río Lebrija dejó completamente inundada la escuela Bocas de la Tigra. Según confirmó el alcalde Darío Bochenikov, la institución sufrió pérdidas totales de mobiliario y equipos. Nos afectó varias veredas de nuestro municipio. En Bocas de la Tigra iniciaron a bajar los niveles del agua, la escuela la acabó por completo, prácticamente se llevó todo. A estas afectaciones se suman las registradas en los municipios de Lebrija y Río Negro, donde el desbordamiento del río también impactó instituciones educativas rurales. En estas zonas, alrededor de 80 estudiantes de 5 sedes se vieron obligados a suspender sus actividades académicas por las inundaciones y las dificultades de acceso. Las comunidades ribereñas del Canal del Dique piden que en esta zona también se instale un puesto de mando unificado para monitorear los elevados niveles que registra el río Magdalena y tomar medidas preventivas ante el inminente riesgo de inundación. Y es que este miércoles se reportó un nuevo incremento que ubica el nivel del río Magdalena en 6.04 metros en su paso por la estación Calamar y en 5.65 metros en la estación San Pedrito de Suán, un caudal que duplica y hasta triplica la profundidad que suele haber en el mes de febrero. Debido al incremento de lluvias en las cabeceras de los ríos Páez y Magdalena, como medida preventiva se realizará de manera gradual y controlada la apertura de las compuertas de la central hidroeléctrica de Betania con el fin de reducir riesgos en los municipios del área de influencia del embalse. Escuchemos a John Jairo Yepes, jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo en el Huila. Se aspira que a medida del comportamiento del caudal aguas arriba se pueda llegar hasta 1.800 metros cúbicos. Los organismos de socorro continúan monitoreando el comportamiento del río Magdalena y otras fuentes hídricas del departamento. Son las 10:02 p.m. Mañana nos volvemos a encontrar. Claudia López estará aquí. Hablaremos de todas sus propuestas, de los temas que más les interesan a los colombianos. Así que nos volvemos a encontrar, Lucas, a las 8 p.m, como es habitual para hacer un recap a los hechos más importantes.